Gracias por seguir en sintonía de Gente Ve. Cuando salimos de las noticias les dije que íbamos a conversar esta noche con la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN, Nidia Díaz. Así que vamos a ponernos al tanto de lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Bienvenida, diputada. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Luis. Un saludo especial a todo el equipo de Gente Ve y por supuesto a todas las amigas, amigos que nos están viendo esta noche desde sus hogares, desde los lugares donde están en visita. Un saludo fraternal. Bueno, hoy tuvimos actividad intensa en la Asamblea, según entiendo. Hubo plenaria extraordinaria y es que se recibieron los informes de labores de los diferentes ministerios correspondientes a junio de 2018 y mayo de 2019, es decir, la gestión anterior del profesor Salvador Sánchez Serén. Esto es un mandato de ley, diputada. Constitucional. La Constitución establece, cuando está hablando de las obligaciones del mandatario, del presidente de la República, creo que es el artículo 168, habla precisamente que es obligación rendir cuentas cada año, el año, digamos, del 1 de junio, en este caso del año 2018, al 31 de mayo del 19, de la labor hecha en cada ministerio. Y él lo hace a través de sus titulares, pero rinde informe de las instituciones. También se recibe informe del Ministerio Público y del Ministerio Público, un informe anual por institución. Lamentablemente lo que vimos ahora fue, por un lado, se entregó la memoria que dejaron los titulares ya elaborada en la gestión anterior. Ellos nos entregaron los CIDIs, los informes escritos, memorias, cerca de 16 instituciones del Ejecutivo rindieron informe, más los 3 titulares del Ministerio Público. Creo que faltó el Banco Central de Reserva, comenzando por el ministro de Hacienda hasta concluir con la ministra de Cultura. Pero lo que se llegaba a rendir informe era del año 2018-2019. Lo que pasó, y yo lo lamento, es que llegaron a rendir informe ellos verbalmente de 40 días de gestión del nuevo gobierno y en una forma propagandística. Pero eso no es lo que dice la ley. No es lo que dice la ley. Creo que no lo quisieron hacer, no es que no lo entendieron, lo entendieron perfectamente, desde luego. Llegaron a criticar, llegaron a descalificar, llegaron a decir que nada se ha hecho y no hablaron absolutamente de los logros, de las cosas que se han hecho para reducir la desigualdad 12 puntos o para sacar de la pobreza al 10% de la población o para decir así encontramos la economía. Creo que el que algo habló objetivamente, porque es el ministro anterior, fue el ministro de Hacienda. Voy a marcar la diferencia porque sí, él dijo que era una economía estable, que con capacidad ahora podían decir que tenían recursos, no solo para pagar la deuda, sino un punto de partida para seguir creciendo. Contrario, perdón, a lo que se dijo luego de asumir la presidencia el 1 de junio, o antes, bueno, en esos días, antes y posterior a asumir, que se decía que el país estaba en quiebra. No, nada de eso. Nosotros encontramos el país en quiebra en el 2009, la economía en menos 3.6 y la entregamos en 2.4. Eso es muy importante, con una tendencia, como dice no solo la economía nacional, los economistas, sino también los acreedores mundiales, ¿verdad? Y hemos ido superando niveles de desnutrición, de mortandad, de desigualdad en el mundo. Si ahí están los indicadores. Pero los titulares que llegaron ahora, llegaron a decir que nada se ha hecho. Sobre todo de los logros que todas las familias salvadoreñas están gozando y siguen gozando de los logros de los subsidios, de los paquetes escolares, de los paquetes agrícolas, de títulos de propiedad, de los aspectos de salud, de educación, de los medicamentos que se pusieron más baratos, etc. Ellos llegan como anulando y solo quieren informar de los 40 días, violando así la Constitución de la República y las leyes, ¿verdad? El reglamento interior también nos manda. A los diputados nos manda a recibir y lo transferimos a las comisiones respectivas, ahí llegan
porque la directiva va a distribuir y dice, por ejemplo, Ministerio de Educación pasa a la Comisión de Educación. Ahí se va a aprobar o desaprobar el informe. Todos los años de gobierno que tuvimos, 10 años, quien descalificaba y quien no aprobaba era Arena, principalmente, ¿verdad? Arena nunca quiso reconocer, decastaba, mentía y los informes no los apoyaba. Incluso llegó a tener contradicciones por la objetividad de logros y de cosas que hacíamos en cada ministerio. Los miembros de Arena que estaban en las comisiones apoyaban, hasta firmaban, pero cuando bajaba al pleno tenían una posición política como grupo parlamentario de no aprobar o decir esos informes, lo que le llamamos desaprobaban, ¿verdad? A veces no lográbamos los 43 votos y entonces no pasaba, porque no tenemos más función ni de modificación, solo aprobar o desaprobar. Ahora vamos a ver cuál va a ser la conducta del resto de grupos parlamentarios al FMLN en relación cuando vean lo que se hizo en un año y cómo quedó el país en positivo en muchísimos aspectos. Ahora, de lo que se trata es de seguir transformando el país y haciendo más logros, ¿verdad? Pero tenían ellos, los titulares, estaban obligados a comentar, a decir, porque no era rendición individual de lo que yo hice como ministro o ministra, sino de lo que hizo la institución y qué es lo que hizo un año. Ese es el concepto. Ahora, eso, digo, de alguna manera era de esperar, tomando en cuenta, diputada, que ni siquiera se conformó la Comisión de Transición de Gobierno. Es decir, no hubo interés de parte del nuevo gobierno de hacerlo. Claro, pero independientemente que tuvieron un método, un estilo de trabajo premeditado para luego empezar a decir que no todo está bien, que no recibieron bien, cuando ellos no quisieron recibir, no quisieron formar parte de la comisión que siempre se instala de transición y bueno, tuvimos que hacerlo ante la Corte de Cuentas para que ellos son los que han asumido pues el informe que nosotros queríamos dar directamente a los que iban a entrar. Si lo hemos hecho con otros gobiernos lo hicieron con nosotros, decíamos era lo más lógico, pero la prepotencia, ¿verdad? Y la premeditación, ¿verdad? Con alevosía de querer descalificar después todo, los llevó a esa posición, pero las memorias quedaron ahí en sus despachos para ser presentadas este día, pero ellos tenían la obligación de una valoración, de un estudio y presentar un comentario, porque se llevaba 10 minutos a cada titular, sobre en la memoria de lo que se hizo, ¿verdad? Pero ¿qué llegaron a hacer? A decir lo que han hecho en 40 días, a propagandizar, porque a ellos no les corresponde presentar informe ahorita. Ellos lo van a hacer el próximo junio del 2020. Listo, tenemos que hacer una primera pausa, diputada. Hay otros temas que están en la agenda legislativa. Está, por ejemplo, el tema de la migración irregular. Está esta petición que se ha hecho de eliminar plazas del presupuesto. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Estamos conversando con la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN. Gracias por la sintonía. Seguimos conversando con Nidia Díaz, coordinadora del grupo parlamentario del FMLN. Hay muchos temas en la agenda legislativa, pero me interesa que conversemos sobre la migración irregular. Estuvo la canciller con su equipo presentando un informe. ¿Cómo se está viendo esto desde el grupo parlamentario? Bueno, fue precisamente nuestro grupo parlamentario que introdujo una pieza de correspondencia que fue acompañada por los distintos grupos parlamentarios el jueves anterior, donde se pedía, ¿verdad? Y fue aprobada con dispensa de trámite, que la ministra actual de Relaciones Exteriores llegara a la comisión para dar un informe de cuál era la política que estaba desarrollando el actual gobierno sobre el tratamiento de los migrantes, ¿verdad? Tanto los que van por México, Estados Unidos.
y de la situación de los derechos de ellos y qué estamos haciendo como gobierno para evitar esta violación flagrante pues, a los derechos humanos, donde no solo perjudican a las personas que migran, sino que a todas las familias que están acá también. Y sobre todo el caso más patético que tuvimos, pues, ¿verdad?, de Valeria, la niña, y Oscar, el padre, jóvenes que se ahogan en un río, ¿verdad? Y también, pues, eso es un drama que seguramente no nos damos cuenta, ¿verdad? Es diario. Entonces, ella llegó, dio su informe, Karina Sosa, nuestra diputada que trabaja en la Comisión de Relaciones, e hizo un planteamiento, pues, ¿verdad?, de que se ha trabajado también mucho alrededor de este tema, ya antes que llegara el gobierno actual, sino que con la gestión anterior. Y ella, que era presidenta de la comisión, pudo hacer unos enfoques en positivo de todas las gestiones que se han hecho. Nosotros seguimos luchando por una reforma integral al tratamiento a los migrantes. Seguimos haciendo gestiones en Estados Unidos para que el Congreso y el Senado aprueben leyes favorables al estatus de los migrantes, sobre todo latinos y El Salvador, por supuesto. Seguimos en la idea de que sea reconocido el estatus de trabajador, así como en Canadá, Italia, que lo lograron los gobiernos anteriores, para que se haga una visibilidad del estatus y la gente que esté allá tenga los derechos que hay que respetar en cualquier parte del mundo hacia el trabajador. Nosotros producimos a la economía norteamericana anualmente más de 76 mil millones, casi 3 veces el Producto Interno Bruto de este país, y de ahí pues se mandan también las remesas, ¿verdad?, de ese trabajo y ese esfuerzo, que ya van como alrededor de más de 4 mil millones de dólares anuales, y que eso ha contribuido a mantener una economía de consumo, ¿sí? Pero hay muchas ideas de cómo volver un cierto porcentual de esa remesa en una actividad productiva también. Todo eso se estuvo explicando, ¿verdad? Y nuestra posición sigue siendo condenar la política antimigrante con mucho odio, ¿verdad?, que tiene la actual administración norteamericana, pero que no es del pueblo, ni es del Congreso y el Senado, pero sí de quien dirige la política del país exterior, sobre todo, que es el actual presidente de Estados Unidos. Esa conducta no es acorde, ¿verdad?, ni a los convenios ni a tratados internacionales, ni siquiera a las propias leyes nacionales. Pienso de que es una lucha grande que hay que dar como país, unidos, todas las estructuras del Estado, junto a las familias, junto a las víctimas de esta situación. Igual hay que hablar con México, porque México ahora vemos nosotros que empieza como a cambiar, ¿verdad? ¿Cuál es la política? Pues antes era más proteccionista hacia los migrantes, ahora vemos un sesgo que nos preocupa y hay que asumirlo y hay que hablar con todo respeto, ¿verdad?, a un gobierno pues hermano como es el que preside actualmente el presidente Manuel López Obrador, pero que ahí se está dando también una situación que antes no estaba planteada de violación al derecho que tiene el migrante de transitar, ¿verdad?, y de buscar una vida mejor, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos que hacer lo nuestro para invertir mucho más en los factores de prevención, de programas sociales, de modelo de país, para que la gente aquí realmente encuentre el sueño salvadoreño y no emigre. Ese es un planteamiento que los 2 gobiernos del FMLN han trabajado a manera de hacer de este país un país donde aquí le dé gusto a la gente quedarse, porque están las condiciones, pero no solo tampoco va a ser, lo entendemos perfectamente, la política únicamente del gobierno, sino tiene que ser una apropiación de todos los sectores, sobre todo el sector productivo, que también tiene que generar fuente de trabajo y incorporar cada vez más a sectores a la vida productiva del país. Vamos a cambiar de tema, tengo poco tiempo, pero entiendo que se le está dando también mucho interés y se está viendo con mucha cautela todo este tema de la solicitud que se ha hecho de supresión de plazas. Son cerca de 700 plazas. Bueno, esta es una violación flagrante
al derecho laboral, al derecho de ingreso de todo ser humano, que crea inestabilidad, inseguridad y reproduce el factor pues de la migración, ¿verdad? Porque se ha despedido o se está sustituyendo definitivamente la plaza sin traslado, sin crear otra, de personas que no solo son lo que se llama cargos de confianza, ¿verdad? Eso no es así. Lo que más se está cerrando son plazas administrativas, de ordenanzas, de secretarias, etc. Recordemos que las secretarías que se han cerrado, una de ellas, por ejemplo, la de inclusión social, la conformación de todo su personal viene de gobiernos anteriores al FMLN, y ahí no encontramos personas solo del FMLN que fueran recomendadas, sino que ahí casi toda está intacta. Yo quiero recalcar que cuando el FMLN por primera vez llegó al gobierno en el 2009, el primer gobierno hizo una evaluación del personal y planteó sustitución de 600 plazas. Entre ellas eran como 150 que finalizaba el contrato por un proyecto que había financiado Taiwán, y el resto pues era de toda la estructura, pero fue previo a una evaluación. ¿Qué pasó aquí en la Asamblea Legislativa? Se creó una comisión especial, rápido, de diputados, y al final ordenaron, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa la restitución de todas esas plazas. No suprimió las plazas la Asamblea. Y el presidente Funes tuvo que volver a incorporar a todo ese personal. Miente quien dice que fueron 5.000 despedidos durante el gobierno del FMLN. No, si cuando llegó el gobierno, el primer gobierno del FMLN, encontró cerca de 40.000 desempleados que la política neoliberal que impulsaba Antonio Saca había causado, o sea que encontramos mayor desempleo. Ahora nos vamos con mayores empleos, ¿verdad? Tanto en el sector privado como en el sector público. No llegamos a barrer, ¿verdad? Respetamos la ley del servicio civil, respetamos la Constitución, y por eso podemos con toda potestad reclamar, ¿verdad?, y denunciar el atropello de que son víctimas alrededor de 1.000 trabajadores que han sido despedidos estos días. Solo de la Secretaría de Estado, de la Presidencia, que eran 5, creo que fueron más porque era la de gobernabilidad, la planificación, la jurídica, transparencia, la Secretaría de Vulnerabilidad y por supuesto la que quedó totalmente suprimida, la Secretaría de Inclusión Social. Y nos preocupa porque habíamos trabajado grandemente en la inclusión social. De allí dependían recursos para la Ciudad Mujer. Bueno, han entregado a un ministerio que no está consolidado ni fundamentado, ¿verdad?, las 6 ciudades mujeres, y eso nos preocupa porque era un concepto totalmente diferente el que había generado desde la Secretaría de Inclusión. Bueno, un modelo a nivel internacional. Un modelo a nivel internacional. El mejor evaluado de todos los programas de inclusión por parte del BID y de muchos organismos como ONU Mujeres, así que ha quedado como un poco así, bueno, la trasladé, pero los mismos titulares no saben qué hacer con este proyecto tan inclusivo y que pudo resolver millones de problemas a la ciudadanía, ¿verdad? A las mujeres les ayudó muchísimo, tanto en salud, porque previno el cáncer de útero y mama, como también en emprendedurismo, ¿verdad? Entonces quiero decirte que ese problema está ahí, porque son como, yo siento que son como tres categorías, digamos, ¿verdad? Pero que no menos importantes, pero está los cierres de las secretarías, está los despidos en instituciones, como por ejemplo turismo, educación, cultura, seguridad, justicia y seguridad, que son bastante fuertes esos. Han quitado gente, ¿verdad? Así, han cerrado plazas. Ahora viene la otra categoría, de qué tipo de gente has quitado. Principalmente vinculada a su simpatía o quien lo recomendó que fuera del frente. Es una clara y evidente persecución tipo Alemania cuando estaba Hitler, ¿verdad? Que todo lo que huela a FMLN es, y todos los días que alguien te habla, tú lo ves en Twitter, alguien te pasó el informe de que van despidiendo,
todos los días. Por otro lado, familias que son acusadas no de no ser capaces, sino de llevar la sangre de un funcionario del FMLN o de un miembro del FMLN, no importa si tiene responsabilidades en la dirección o es un simple militante, ¿verdad? Que no tiene responsabilidades dentro del partido, ¿verdad? Simplemente milita, pero si es familiar, ¿verdad? Lo quitan. Eso no es correcto, porque para mí el nepotismo es cuando tú tienes bajo tu dirección a tu familia, a tus amigos, a tus compadres, ¿verdad? O estás en un mismo nivel donde se toman las decisiones. ¿Por qué? Porque es objetivo. Bueno, influye mucho el aspecto subjetivo, ¿verdad? O lo otro, que no te lleva un control exacto de auditoría, de control de desempeño, si son mi familia, ¿verdad? Por eso no debe estar bajo, o si se quiere, dentro de un mismo órgano digamos, de la Asamblea Legislativa o del órgano judicial y del Ejecutivo, que es más disperso, ¿verdad? En tanto ministerio. Aquí no se evalúa nada de desempeños profesional, simplemente por llevar la sangre. Y vemos así cosas absurdas, también abusos que se han cometido hasta por llevar el mismo apellido, como es el caso de un Peña que trabajaba en CEL, que simplemente por llevar el apellido de Lorena se dijo que era el hermano cuando nada tenía que ver, cae en el ridículo. Sí. O Gilberto Canjura, que trabajaba en ANDA, hermano de Carlos Canjura. Bueno, y aquí vamos, que no necesita ser miembro de un partido como FMLN, sino que haber sido funcionario, ¿verdad? Entonces te vas a los extremos. Y entonces se empieza a crear una percepción de que hay dos tipos de nepotismo. El que se vale, ¿verdad? El que es bueno solo porque el presidente actual lo implementa, que es tener a toda su parentela dentro del Ejecutivo, ¿verdad? Y los tiene ahí, pues, ¿verdad? A la par. Se reúnen, toman decisiones y también están bajo la dirección de él, ¿verdad? ¿Cómo? Sin salario, porque se argumenta, no, es que lo que se cuestiona es que si son dineros del Estado. No, lo que se cuestiona es si se pueden tomar las decisiones correctamente, no influenciadas por parentescos o subjetividades, ¿verdad? Eso es lo grave. Entonces, ese es el nepotismo bueno, ¿verdad? No importa que sea su esposa, su hermano, su primo, su compadre, el esposo de su compadre o de su mejor amigo. Eso lo perdona, digamos, el electorado que llevó a este presidente a tomar posesión. Y hay un nepotismo, ¿verdad?, malo, que es el que se critica, que es el que aunque tú tengas un pariente en otro órgano del Estado, muy lejano, o no importa la responsabilidad que se tenga, ¿verdad?, tú lo quitas simplemente por ser de la sangre. Entonces hay una como confusión ahorita y falta de análisis y objetividad, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que se debe de restringir? Y la misma Constitución en la Ley del Servicio Civil lo pone, que se tomen decisiones, que esté al mismo nivel o que esté bajo tu dirección o que lo coloques simplemente porque hay que colocarlo sin importar si la persona está preparada, que son las cosas que no han sucedido en esta ocasión. Entonces hay mucha atención a este tema, ¿verdad? Lidia, tenemos que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos me gustaría algunos comentarios sobre la convención, la 37ª convención que acaba de realizar el FMLN. Ya venimos con más. Seguimos conversando con la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN. Diputada, el domingo se realizó la convención número 37 del FMLN. ¿Cómo se desarrolló? Mira, yo en primer lugar felicitar a todas las convencionistas y convencionistas que vinieron de todo el país. Ellos fueron electos el 16 de junio. Estoy contenta porque tuvimos un quórum de 79.90, que es casi el 80%. Fueron alrededor de 648 compañeros de un padrón de 809 y fue exitosa, ¿verdad? Un poquito larga, lógica, por toda la temática que teníamos que hacer y decirte que fue exitosa porque hubo mucha alegría, mucha responsabilidad, tanto para aprobar el informe general que dio nuestro secretario general, la resolución que se planteó rumbo a la victoria,
y todos los criterios que ahí se establecen en esa resolución, que nos llenan de optimismo, de esperanza, que vamos hacia un rumbo de mayores niveles de unidad, de trabajo, de cohesión y de acercamiento a la población, y de seguir cada vez más trabajando por la transformación de este país, desde la esfera legislativa, municipal, desde todo el quehacer territorial que tenemos. Nos da mucha esperanza la combinación de factores de poder que tenemos que desarrollar junto a la gente para recuperar esa credibilidad, esa esperanza. Somos el partido de izquierda revolucionaria en este país, con un rumbo definido y que ha demostrado en su praxis estar siempre con la gente. Otra cosa son los métodos, lo que pasó, que se puede examinar, de que no compenetramos suficiente en la comunicación de lo que se estaba haciendo, y otros hablan de que no involucramos a la población en la conquista de las cosas que se dejan y se hicieron, ¿verdad? Que la gente no pudo diferenciar la voluntad política o, digamos, de lo que debe hacer la responsabilidad, ¿verdad? Porque hay cosas que siempre han sido responsabilidad para cualquier gobierno, pero unos lo han hecho, otros sí, otros a medias. Entonces, todas esas cosas son valorables, pero lo importante es que se ha cerrado filas, ¿verdad? Y se eligieron organismos como la Contraloría del partido, como el Tribunal de Ética, como el organismo de apelación, y el Consejo Nacional eligió 13 compañeros, compañeras de su seno para integrar la comisión política. Ya hay compañeros de derecho propio que han tenido sus procesos también de elección. El caso de mujer, juventud y veteranos, ¿verdad? No, lisiados de guerra, perdón. Veteranos lisiados, ¿verdad? Todos son veteranos, pero en su condición de lisiados. Ellos 3 fueron electos. Ya también se eligió ya le correspondía en su tiempo al coordinador de los alcaldes, ¿verdad? Y mi persona, que soy la coordinadora del grupo parlamentario, y también está el secretario general y la secretaria de Junta, que fueron electos el 16, pero en papeleta aparte. Entonces, tenemos en la comisión política 19 personas, 6 por derecho propio, en ese sentido que ya tienen sus procesos de elección, y 13 que elegimos ese día. Yo podría decirte con toda certeza que, haciendo un análisis a nivel nacional de toda la dirección nacional que se ha electo, desde las directivas municipales, departamentales, el Consejo Nacional, su comisión política y por supuesto todos los convencionistas nacionales y departamentales, la composición de estos organismos ha tenido una renovación de aproximadamente, yo diría, entre 70 y 80%, combinando 4 generaciones, ¿verdad? Los que participamos desde la fundación del proyecto político histórico, ¿verdad? Proyecto revolucionario, decimos, de los años 70. Hay unos participando desde los 80. Hay otros que se han acercado, pues, todavía en el siglo pasado, el año 1992 al 2000, digamos, y la nueva generación que se ha incorporado en estos últimos 18 años también, que nosotros vemos que es muy importante también toda esa generación. Entonces, si ves las edades, por ejemplo, en la comisión política hay 5 compañeros y compañeras de 19 que tienen edad menos de 30 años, ¿verdad? Oscilan entre 25 y 30 años. Eso lo establece el estatuto y así lo vas a ver en las directivas departamentales, municipales, ¿verdad? Y así lo vas a ver en la composición de la misma convención. Bastantes mujeres también, sí, en la comisión, mínimo, ¿verdad? Es el mínimo. El mínimo es 25, pero pueden ser más. Mujeres, mira, la comisión política de 19, 10 somos mujeres y 9 son compañeros, ¿verdad? Eso es muy importante porque también así se va a expresar el Consejo Nacional, ¿verdad? Tal vez no tan más del 50, pero sí no menos de 35%, ¿verdad? Puede haber más. Y así todos los organismos, ¿verdad? Eso hace también una riqueza de combinación de personas, ¿verdad? Porque mira, ahí hay de todas las experiencias, de todos los sectores, de todas las edades, profesionales, capacidad, gente que ha estado en organismos anteriormente, otros que han sido muy veteranos pero no estuvieron en organismos del partido, ahora llegan. Es decir, una riqueza que nos va a permitir, con la experiencia acumulada, con la juventud acumulada,
con las nuevas generaciones y las innovaciones de métodos, ¿verdad?, que contribuyan a los mejores métodos de conducción y de organización del partido, para estar siempre con la gente y defendiendo sus intereses, que son la razón de ser del FMLN, ¿verdad? Lograr realmente un bienestar de la población basado en el respeto a sus derechos, a la justicia social y, por supuesto, seguir la ruta de la democracia, profundizarla, hacerla más participativa, más transparente, con un rumbo definido. El carácter del frente, su naturaleza, es esencialmente revolucionaria, pero en cuanto a la transformación, a los cambios, tener un sentido del tiempo que vivimos, ¿verdad?, rumbo a una sociedad más justa, más equitativa, socialista. En esa ruta estamos, ¿verdad? Perfecto, Nidia, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a compartir estas opiniones. Cómo no, muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por la sintonía. Quédense porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches. Buenas noches.